la que nos complacemos de tener como expositor e invitado al profesor Alfredo Bussi, que nos va a honrar con la presentación del tema central de la tarde de hoy. Queremos comunicar además que este es un mes especial en el sentido de que tendremos 2 sesiones, dado que en virtud de que este año se celebra como parte del Día del Patrimonio el homenaje a José Enrique Rodó, nuestra sociedad no podía estar ajena al tema y se realizará una sesión extraordinaria en homenaje a dicho escritor. En la misma van a exponer los doctores Alberto Piñeiro, que va a tratar aspectos de la vida, familia y actividades del escritor, y el doctor Antonio Turnes, Juan Ignacio Gil y Zoe Sala Rosa se ocuparán de aspectos que tienen que ver con la salud y muerte del escritor. Así que esto va a ser en el horario habitual el martes 23 de noviembre. Hola. Bien, comenzando con la actividad correspondiente a la parte científica, en la sesión de libros y documentos vamos a escuchar en voz del doctor Ricardo Pou Ferrari el tema Círculo Médico Uruguayo, Reglamento General Interno, publicado en Montevideo, en la imprenta Elseviriana, de C. Becky, Cerro 97, del año 1888, con 11 páginas. Adelante, Ricardo. En realidad, esto fue una extraña casualidad, porque Alberto Piñeiro habló en cierta reunión sobre este círculo médico. Y yo encontré este reglamento en un cajón. Es una fotocopia sacada del Museo Histórico Nacional. Debo aclarar que no sé de qué se trata el Círculo Médico Uruguayo. Lo único que sé es que en ocasión del entierro de Francisco Antonino Vidal, alguien hizo uso de la palabra en nombre del Círculo Médico, y lo que logré ver acá, sacar de la última hoja, es el emblema, que al parecer es una vara, una serpiente, 2 manos, Círculo Médico del Uruguay, después son laureles, y acá abajo dice, uno para todos, todos para uno. Esto es del año 1888. He buscado todas las cosas a mi alcance, ¿sí? Sin poder encontrar quién había sido el fundador. Sé que en el año 1991 Pedro Gavisca presentó en la sociedad los estatutos de este círculo médico. O sea, yo tampoco pude encontrar ese tomo de las sesiones para poder completar esta presentación. Estos reglamentos dicen: una parte científica. Los socios podrán presentar al círculo trabajos científicos sobre medicina y ciencias exactas. Los no socios podrán hacerlo a pedido de uno o más socios, previa autorización de la comisión directiva. La discusión científica será libre. Siempre que un socio lo deseare, podrá dar una conferencia. La comisión directiva invitará a los asociados por la prensa y en la pizarra del local, tenían un local propio. Podrán publicarse los trabajos desligando al círculo de toda responsabilidad. La comisión directiva queda autorizada para establecer relaciones en nombre del círculo con las sociedades extranjeras de su misma índole. Después, otra cosa interesante es que disponía de una parte asistencial para gente pobre, un dispensario clínico gratuito. Habrán consultas gratuitas en el local del círculo, 3 veces a la semana, martes, jueves y sábado, para los pobres de solemnidad. Todos los socios se obligarán a prestar servicio de dispensario por turno, una vez por semana, con excepción de los miembros de la comisión directiva y de los residentes en campaña. Las recetas llevarán el sello del dispensario.
supongo será ese que les mostré. Habrá un botiquín con los medicamentos de urgencia y objetos de primera necesidad. Y se llevará un libro en el que se anotarán los datos de cada enfermo. Salud Pública, el Círculo estará siempre pronto a ayudar a las autoridades sanitarias en todas las medidas tendientes a mejorar la salud pública. Respecto a la protección de los profesionales, esta es otra cosa que me llama la atención, dar el nombre de los pudientes, o sea, que revelar el nombre de aquellas personas que teniendo capacidad económica, quienes explotando el trabajo del médico no quieran retribuir. Los nombres quedarán en una libreta, de la que podrán retirarse a solicitud de un socio. El tribunal médico, luego veremos de qué se trata, zanjará las diferencias que le fueren sometidas por cuestiones de honorarios. Si el cliente no aceptase el fallo, se le incluirá en la lista de los que no pagan. Si la familia o el cliente no designase un médico para las consultas, el de cabecera dará preferencia a un socio del círculo. Las juntas consultivas se pagarán en el acto, suma de la que se retendrá un 10% para la caja social. El círculo protegerá y defenderá con todos los medios, por todos los medios, a los médicos de las sociedades de socorros mutuos vejados o explotados por ellos. Los socios no podrán prestar servicio a las sociedades puestas en entredicho por la Asamblea General. Vean que es una especie de, como de protección corporativa, ¿no? El tribunal médico, ¿de qué se trata? Se integrará por sorteo con 4 socios que conjuntamente con la comisión directiva formarán el tribunal médico. Las partes en discusión podrán presentarse per se o por apoderados munidos de los debidos poderes. Si alguna de las partes no se presentara previos 2 avisos personales con el plazo de 5 días, el tribunal médico la considerará en rebeldía. Si uno o varios miembros de la comisión directiva fueren acusados o acusadores, cesarán en sus funciones hasta que no se emita el fallo. El tribunal médico estará presidido por el más anciano de sus miembros. Las deliberaciones serán secretas, pero la acusación y la defensa serán públicas para los socios. El tribunal médico emitirá por mayoría el fallo debidamente fundado ante la Asamblea General en un plazo de 48 horas. Los fallos serán expuestos en la pizarra del Consejo, del Círculo. Se llevará un libro en el que consten fundamentos y resoluciones. Esto en cuanto entonces al tribunal médico. Socorros mutuos. Otra cosa muy interesante. Ante el fallecimiento de un socio, los restantes abonarán una cuota extraordinaria, denominada cuota de fallecimiento. La misma se entregará íntegramente a los herederos, ya sea viuda o hijos, o en su defecto padre y madre. Lo anterior no se cumplirá si el fallecido, por nota a la comisión directiva o disposición testamentaria, hubiere renunciado a este beneficio. La cuota de fallecimiento se entregará dentro de los 6 meses de que se haya declarado el legado. Claro, tienen que esperar que se sepa si el beneficiario, la familia del beneficiario puede aceptarlo. Si los herederos no la reclaman dentro de ese plazo, perderán el derecho. Al socio que quedare imposibilitado en absoluto para el trabajo profesional, se le adelantará la cuota de fallecimiento, perdiendo los herederos tal prerrogativa, una especie de seguro de enfermedad. Tendrá una biblioteca integrada por obras exclusivamente médicas o de ciencias anexas. Será integrada por donaciones de los socios o compradas por cuenta del círculo médico. Habrá un bibliotecario, se llevará un catálogo, los socios podrán llevar a sus casas las obras hasta por un plazo de 15 días
y el círculo médico deberá suscribirse al mayor número de publicaciones científicas, las cuales no podrán ser retiradas de sala si son del año corriente. O sea, las anteriores a ese plazo sí se pueden ir. Habrá otra sorpresa, un laboratorio de histología patológica, de bacteriología y de química clínica. Estará bajo la dirección de la comisión directiva, será regenteado por personal de reconocida competencia e idoneidad, se practicarán todos los análisis químicos y microscópicos de interés médico a pedido de los socios, el costo de los análisis será regulado por una tarifa moderada y equitativa que se pondrá en conocimiento de los socios, y descontados los gastos del laboratorio, el remanente quedará a beneficio de la caja social. Bueno, esto es todo lo que tengo para decir sobre este hallazgo. Espero que alguno de los acá presentes, como suele pasar, pueda aportar algo complementario. Gracias. Muchas gracias, Ricardo, por ponernos al tanto de este interesante organismo surgido muy precozmente en nuestra historia, ¿no? Y que es una suerte de mezcla entre institución asistencial, de protección, una especie de precolegio médico, tiene características de muchas entidades que fueron surgiendo con el correr del tiempo, tribunal de ética, de conducta médica, muy interesante. Seguimos con el orden del día, tenemos una sesión de museología y seguimos con Ricardo Pou. Medalla al profesor doctor Augusto Turén. Adelante, Ricardo. ¿Se ve esto? Bueno, Sí. esto es también producto de un poco una casualidad, porque el doctor Juan Irulegui me regaló una medalla que había pertenecido a su abuelo, Juan Bruno Irulegui, y a quien se le había obsequiado el doctor Augusto Turén. Acá tenemos, esta es un retrato a lápiz muy interesante, que es la primera vez que yo lo veo aparecido en la prensa argentina, y ahí están las fechas de Turén, 1870-1948. Esta es la medalla. La medalla tiene, como puse allí, 4.3 por 3.2 centímetros de dimensiones. Esa fue acuñada por Támaro. Y hay como ven, hay una figura en la parte superior que representa una madre con un hijo en la falda, y una persona que la ayuda, que podría ser la obstetricia, y debajo dice al profesor Turén, sus amigos, 1903-1928. Esta medalla le fue entregada o le fue repartida, como era bastante, es de bronce, ¿no? De bronce medio dorado, repartida entre los concurrentes que pagaban para eso, el 19 de mayo de 1928, en un acto que tuvo lugar en el Salón de Actos Públicos de la Universidad, que habló en nombre de la Asistencia Pública Nacional Juan O. Orfila. Este acto fue con motivo de cumplirse los 30 años en 1898 del ingreso de Turén como profesor asociado de obstetricia, y los 25 años como profesor de la Facultad de Medicina, primero como profesor de la Cátedra Teórica de Ginecología y Obstetricia, y luego como profesor de la segunda Cátedra de Clínica Obstétrica. Es particularmente interesante desde el punto de vista, no sé, yo no sé nada de medallística, pero la figura es muy bonita a mi juicio, y lo interesante son sus autores. Es Antonio Pena y Julio Vilamajó. Antonio Pena, como saben, fue un conocido escultor, medallista, dibujante, pintor,
que tuvo la suerte de estudiar muchos años en París, entre otros en el atelier de Bourbel, y que tiene una profusa obra y de gran valor. Este, eh, lo interesante es esta relación con Julio Villamajó, al cual todos conocemos. Como ven, nacieron en el mismo año y casi murieron en el mismo año. Julio Villamajó, que todos conocemos como uno de los maestros de la arquitectura uruguaya. En realidad trabajaron también en materia de plástica, en forma conjunta, y hay obras, como mostré después de Villamajó, su propia casa, que tienen algunas partes de escultura que están adosadas al frente de la casa. Villamajó fue, por otra parte, un muy buen dibujante. Y ahí están las firmas de Pena y Villamajó, que se ven muy bien. Aprovecho para decir que ese mismo año, 1928, Pena, sin Villamajó, produjo esta medalla en ocasión del homenaje público que también en el Paraninfo de la universidad se le brindó al doctor Enrique Puey por motivo de su designación como profesor honorario de la facultad, el retiro de la cátedra. Y vean que es realmente también muy, muy bonito. Y recordar que esta conocida decoración de hall de nuestra facultad es obra de Vicente Puig en colaboración con Antonio Pena, en este caso como pintor, para vincularlo con la medicina. Vean acá, enfrente de la casa de Villamajó, una imagen de la medusa, que es obra de Pena, que tiene varias obras escultóricas en los paseos de Montevideo. Bueno, esto era todo. Quería destacarla, a mi juicio, la he perdido como 3 o 4 veces desde que me la regalaron, y la voy rescatando. Pero es una medalla realmente bonita. Abajo dice 1903-1928. 1903, y dice sus amigos. Esto también me llamó la atención porque el doctor Castro, el suegro de Aída, decía que había tenido muchos admiradores, pero pocos amigos, porque Turén fue un individuo muy de llevar las cosas, las discusiones muy lejos, de decir las verdades con todas las palabras, y eso le significó, bueno, tener algunos encontronazos. Pero se ve que tenía amigos porque le hicieron esta hermosa medalla. Y a mí me hizo recordar también que estuve buscando las imágenes del mural de Torres García, que está en el sanatorio, en la maternidad del Casno. En realidad son imágenes que tienen en común el ser despojadas, de tipo clásico, con vestimentas que recuerdan las de la Grecia clásica, y bueno, creí oportuno traerla a mostrárselas a ustedes. Sé que para un coleccionista esto no debe tener ningún valor, pero bueno. Juan Bruno Irulegui, el que recibió esta medalla, fue uno de los primeros internos que tuvo Turén. Y luego él se fue a trabajar a Tala, en Canelones. Era un hombre de gran fortuna, no obstante lo cual hizo gran parte de su carrera en Tala, y como médico rural, y luego vino ya mayor a Montevideo. Cada tanto Turén iba a visitarlo a Tala, y en una de esas visitas fue que le obsequió, le dijo: ya, esto te lo traigo a vos, tomá, guardalo. Era muy de Turén eso,
regalar algunas de esas cosas que él guardaba, como sus cuadernos del tiempo de estudiante, o algún retrato muy especial sin significación afectiva para él, aquellas personas que realmente quería, como fue el caso de Irulegui. Irulegui fue nombrado tardíamente, Juan Bruno Irulegui, como ministro de Salud Pública. Y era curioso porque yo no sé si lo imitaba, pero desde el punto de vista de su aspecto, era muy parecido a Turén. Y usaba esas lorgnettes características y hablaba con un idioma castizo, perfecto. Era un hombre muy simpático, muy agradable, tenía una muy buena pinacoteca y hacía lindas anécdotas de su maestro, como cuando un día, estando de guardia en el Pereira Rosell, lo mandó llamar y Turén estaba en una ópera en el Solís y vino con frac al hospital. Y que venía constantemente de tarde o de noche a hacer la contravisita. Lo unió a él, a Cortabarría, que era pariente de Juan Bruno Irulegui, y a José Castro, el suegro de Aída, que fue también uno de los primeros jefes de clínica, que ha escrito algunas de las biografías de Turén. Nada más. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por estas imágenes tan bonitas, por este material tan selecto. A mi gusto, mejor lograda la de Puey, pero la otra también merece todo el reconocimiento. Y muy buena la imagen con ese juego de luces del mural del Centauro Quirón en el primer piso de nuestra facultad. Sí, que no es mío, por supuesto. Muy linda foto. Es tomado de internet, pero me parece muy linda, sí. Muy interesante. Linda foto. Bueno. Y sí, yo quedo asombrado de la calidad de nuestros, sobre todo de los escultores, ¿no? que hubieron casi simultáneos allí, Michelena, Severino Cose, que eran individuos, y muchos trabajaron en conexión con los arquitectos, integrando la escultura a la arquitectura. Sí, creo que sería bueno que en algún momento la sociedad hiciera una especie de memoria de todas las obras de arte que tienen que ver con la medicina y con los médicos. Ya aquí se dijeron unas cuantas, y hay retratos y hay obras que valdría la pena, por lo menos, si no reproducirlas, al menos tenerlas en cuenta. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, tenemos ahora el gusto y el honor de recibir desde Buenos Aires al profesor doctor Alfredo Bussi. El profesor Bussi es profesor de radiología en la Facultad de Medicina de la UBA, en Buenos Aires, Argentina. Fue presidente del Congreso Argentino de Radiología en el año 2014, director de la Revista Argentina de Radiología de la Sociedad Argentina de Radiología, editor responsable de la revista Alma, dedicada a la cultura y medicina, de la cual hemos tenido el gusto de disfrutar algunos de sus números. Recibió la medalla de oro otorgada por la Sociedad Argentina de Radiología en reconocimiento a su trayectoria el 23 de agosto de 2019, y es en sí mismo un referente en historia de la medicina y en los vínculos entre medicina y arte, tema que ha sido tratado justamente en el día de hoy. Tuvimos ocasión de conocerlo y escucharlo en una presentación en el curso de Humanismo Médico, materia opcional de nuestra carrera de doctor en medicina, y hoy nos va a exponer como tema central el tema Enanos en el arte. Adelante, profesor. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por su generosa presentación. Para mí, además de un placer, es un verdadero honor poder hacer esta presentación en esta sociedad. Este tema un poco se gestó en una actividad que iniciamos hace 3 años en la 4ª cátedra de Medicina Interna del Hospital de Clínicas, que eran
ateneos pictórico-clínicos, donde en lugar de presentar enfermos, presentábamos cuadros, una especie de juego, intentando hacer diagnóstico de las patologías representadas en el cuadro, lo que, además de ser muy divertido, nos enseñó mucho, por lo menos a mí, porque la idea era tratar de hacer una especie de resumen médico de lo que estábamos viendo. Y bueno, y un poco desde ese lugar fue naciendo esta presentación. Definamos primero lo que es el enanismo, ¿no? ¿Qué es un enano? El enanismo es un trastorno del crecimiento que se caracteriza por una talla muy inferior a la media de los individuos de la misma edad, especie y raza, y me refiero a especie y raza porque el enanismo también existe en otras especies animales, no únicamente en el ser humano. Hay una definición médica, descrita por la literatura sajona, que dice que es enano aquel que mide menos de 1,47 metros, esto en realidad equivale a 4 pies y 10 pulgadas, es decir, estadísticamente por debajo de 3 desviaciones estándar de la media de la población. Por supuesto hay que manejar estas cifras con cautela, ya que dependen del grupo de población al cual pertenece el individuo, por eso señalé que fue definido por la literatura sajona. La palabra enano viene del griego, nano, es un prefijo que usamos en otras palabras, etc. Hay más de 300 afecciones descriptas que se asocian con enanismo. El diagnóstico diferencial habitualmente es difícil, salvo en los casos más clásicos, y en la mayoría de ellas hay una mutación en algunos de los genes que definen el desarrollo normal del cartílago y de los huesos. Desde la antigüedad a los reyes les gustó coleccionar todo tipo de personas distintas, enanos, gigantes, deformes, obesos, mujeres barbudas, etc. Y los enanos, que eran muy frecuentes en las cortes, se utilizaban principalmente como sirvientes, bufones, animadores de fiestas, compañeros de juegos de los niños, entrenadores de animales, asistentes personales de nobles o de sus mujeres y también de sus hijos. Con menor frecuencia ocuparon cargos importantes, cargos militares o cargos públicos. Su presencia en las cortes europeas fue particularmente común durante el Renacimiento y el Barroco, siglos XV a XVIII, como está demostrado en su aparición junto a sus amos o amas en varias obras de arte de ese periodo. Y como vemos acá, no todos los enanos son iguales. Hay distintos motivos por los que una persona puede no alcanzar su talla normal, y se los pueden dividir en dos grandes categorías. En los llamados enanos proporcionados, donde todas las partes del cuerpo son proporcionadamente pequeñas, y los desproporcionados, que a su vez se dividen en dos grupos: aquellos que tienen un tronco corto con extremidades normales, y en este caso el enanismo se debe al pequeño tamaño del tronco, y aquellos en los que, a la inversa, el tronco es normal y lo que son cortas son las extremidades. Tal vez el cuadro más emblemático con esta temática sea Las Meninas, o La familia de Felipe IV, el otro título que tiene el cuadro, pintado por Diego Velázquez, uno de los máximos exponentes de la pintura española y uno de los maestros de la pintura universal. A la derecha del cuadro vemos dos enanos que llegaron a ser muy influyentes en la corte, porque los enanos no solo eran bufones, como les dije, sino que muchos también llegaron a tener su propio lugar dentro de la realeza.
el rey Felipe IV, cuya familia está representada acá, llegó a tener más de 100 distintos enanos. Y en este cuadro vemos en el fondo de la habitación a la vez un cuadro que representa a la familia real, Felipe IV, con su esposa Mariana de Austria, su segunda esposa. La primera, Isabel de Borbón, había fallecido al dar a luz a su último hijo, y de hecho lo vemos bastante parecido a un retrato que también hizo Velázquez de él 10 años después de... Acá está Felipe IV cuando todavía no era rey, era príncipe, el rey era su padre, Felipe III, y está representado junto con uno de sus enanos preferidos, el enano Soplillo. Este gesto de apoyar la mano en la cabeza del enano es un gesto a la vez de protección y de sometimiento. Y muchas veces la inclusión de los enanos en estos retratos era para resaltar la figura simbólica de sus amos, que se mostraban como auténticos gigantes. Soplillo tiene un enanismo de los que llamamos proporcionados, ya que si no estuviera al lado del príncipe, nada nos haría pensar que es un enano, ya que fisonómicamente tiene un aspecto normal. Acá tenemos otro ejemplo de este tipo de enanismo, en este caso un cuadro pintado 70 años antes, muestra a la infanta Isabel Clara Eugenia, que fue tía de Felipe IV, el rey que mencionábamos antes. Ella era hija de Felipe II, con una famosa de sus enanas de compañía. Miren nuevamente el gesto de apoyar la mano en la cabeza de la enana. Magdalena Ruiz, tal el nombre de la enana, también tenía tiempo proporcionado y llegó a vivir muchos años, como ven aquí. Acá vemos también uno de los personajes que habitualmente acompañaban a estos enanos, tal vez un poco también definiendo su rol, que eran los animales, sobre todo animales pequeños, en este caso, un mono. No solo en la corte española ocurría esto, en este cuadro está Enriqueta María, reina de Inglaterra, de Carlos I, con su famoso enano Geoffrey Hatton, que llegó a ser tan importante que, como ven, fue nombrado Sir. Esta es una pintura de Van Dyck. También a Geoffrey lo acompaña un monito, y como vemos acá, si no fuera porque está al lado de la gigantesca reina, nada nos haría pensar que esta persona es un enano. Geoffrey Hudson también padecía un enanismo proporcionado. Acá lo vemos en otro cuadro, junto con la pareja real, los reyes de Inglaterra, y en esta oportunidad está rodeado de unos perros. Este tipo de enanismo proporcionado habitualmente es debido a insuficiencia de la hormona de crecimiento desde el nacimiento, y es lo que se conoce como enanismo hipofisario. Asumo que muchos de ustedes son médicos, así que voy a hacer un breve comentario médico de estos enanismos. Como ustedes saben, el enanismo hipofisario se provoca por una insuficiente producción de hormona de crecimiento en la hipófisis, que puede ser un trastorno aislado o estar asociado a otras insuficiencias hipofisarias, por lo que se va a acompañar en ese caso de otros signos y síntomas que expresan esa insuficiencia hormonal. La mayoría de las veces la causa es desconocida. En los niños no solo provoca una reducción de la talla, sino que también se acompaña de trastornos neurológicos, cardiovasculares y metabólicos. La afectación del crecimiento longitudinal se pone de manifiesto recién a partir del año de vida, hasta la mitad de la adolescencia, momento en el cual deja de crecer. También hay un retraso en la pubertad. Cuando empiezan los adultos, ya por supuesto no hay enanismo porque el adulto ha crecido, sino que se manifiesta por trastornos metabólicos.
Pero hay otros enanismos en los que no se mantiene la proporción característica del cuerpo humano. Acá tenemos otro cuadro de Velázquez, representa otro de los enanos de Felipe IV. Este cuadro está en el Museo del Prado en Madrid. Este enano está sentado en el suelo, con las piernas en escorzo, ¿no? Con las piernas hacia nosotros, de tal manera que las suelas de los zapatos terminan quedando en primer plano, pero de todas maneras podemos percibir que sus extremidades son más cortas que el tronco. Este es un tipo de enanismo desproporcionado. Don Sebastián nos mira directamente a los ojos, nos mira a la cara con una mirada poderosa, los puños apretados, en una actitud, no sé si decir desafiante, pero por lo menos con hidalguía. El traje de paño que luce hace referencia a una buena posición social. El color verde era el clásico color usado habitualmente en las cacerías, cuando se salía de caza. A esa misma situación de privilegio hacen referencia el cuello y los puños de encaje que luce el bufón, los colores oro y púrpura que aparecen en la ropa son dignos de la realeza. Este enano perteneció a varios amos. Primero fue del hermano del rey, el infante Fernando. Después estuvo bajo la servidumbre del príncipe Baltasar, hijo de Felipe IV, que murió joven y finalmente nunca fue rey. Después fue del rey Felipe IV. Al mostrar al bufón con los puños cerrados, tal vez Velázquez haya querido esconder una de las características más prominentes de este tipo de enanismo, que es la longitud casi igual de todos los dedos de la mano. También hay una frente prominente, una prosidencia de la región frontal, hipoplasia del macizo facial y un puente nasal hundido, un puente nasal deprimido. Velázquez pintó muchos de los enanos de Felipe IV, pero nunca se burlaba de ellos, tampoco los ridiculizaba, por el contrario, siempre los representaba, les diría, con respeto, con una dignidad que mostraba una actitud compasiva del pintor, una actitud solidaria con las carencias físicas o psíquicas de los enanos. Este tipo de enanismo es el más común de todos, y si bien su descripción médica es de fines del siglo XIX, 1870 y pico, como ven, ha sido representado mucho antes en el arte. Y vemos otro caso, también pintado por Velázquez, Francisco Lescano, o también otra vez lo vemos al menos con una de sus piernas en escorzo, pero claramente identificamos que sus miembros son cortos, la frente también es prominente, tiene las mismas características que el anterior, la hipoplasia del macizo facial, el puente nasal deprimido. También lleva un traje verde que indica que participaba de las cacerías, pero no tiene esta capa de oro y rojo, ni los puños y cuellos de púrpura que tenía don Sebastián, así que claramente hay alguna diferencia social entre ellos. Este enanismo fue representado varias veces, casi 100 años antes. El pintor italiano Paolo Cagliari, que como había nacido en Verona, era conocido como Paolo Veronese o Il Veronese. En este cuadro, que cuenta la historia del Antiguo Testamento, que relata el rescate de Moisés de las aguas, vemos que hay un enano en el extremo derecho, con la misma característica de los dos anteriores, talla corta, extremidades cortas, frente prominente, puente nasal deprimido. Este tipo de enanismo, que les repito es el más común, es la condroplasia, que es una displasia ósea genética. El trastorno específico consiste en una modificación en el cromosoma 4 que altera el receptor del factor de crecimiento de los fibroblastos.
lo que provoca una anomalía en la formación del cartílago y por lo tanto el crecimiento de los huesos largos. Es la causa de enanismo más frecuente, 1 de cada 20.000 nacidos vivos la padece, la gran mayoría son mutaciones nuevas, o sea, no hace falta tener un padre o una madre acondroplásico para ser acondroplásico, puede ser una mutación nueva, y el 25% son casos de herencia dominante, o sea que alguno de los padres es acondroplásico y transmite la enfermedad a sus hijos. Ya describimos las características típicas, la altura promedio es de 1,30 m, además tienen una jiba toracolumbar, sobre todo en la infancia, hablamos de la protuberancia frontal, la hipoplasia maxilar, el puente nasal deprimido, el acortamiento de los huesos largos y de los dedos. Hay una serie de características radiológicas, perdonen el vicio de mi especialidad, pero les quiero mostrar algunos casos. Perfectamente se ve la frente prominente, la hipoplasia facial, una fosa posterior pequeña, la platispondilia, o sea, vértebras chatas, bastante amplio el ángulo lumbosacro, las alas ilíacas son verticales, y los huesos son de estructura normal, pero como ven, sobre todo en las extremidades, los huesos largos son cortos. Hay un actor muy conocido que se ha hecho famoso en una serie de televisión que padece la misma enfermedad, seguramente lo conocen, Peter Dinklage, tiene una altura de 1,35 m y como ven tiene todas las características de la acondroplasia. El actor está casado con una mujer de talla normal y tiene con ella 2 hijos que también tienen talla normal, como ven acá. Además de Peter Dinklage y su esposa, les presento otra pareja que también está constituida por un acondroplásico y una mujer de talla normal, pero que vivió hace 4.500 años, es decir, en el año 2500 a.C. Se trata de Seneb y su esposa. Seneb fue un personaje muy importante en la cuarta dinastía, en Egipto. Se desempeñaba como un funcionario judicial de alto rango, un hombre muy rico, casado con una sacerdotisa también de alto rango. Ella, como ven, tenía talla normal, tuvo 3 hijos con ella que también tuvieron talla normal. Acá está representado junto a su esposa y 2 de sus hijos, en una escultura que está pintada en su tumba. Fíjense que él está sentado con sus piernas cortas, como sus brazos, cruzadas, y debajo de él, donde deberían de estar sus piernas, están 2 de sus hijos, lo que le da cierta simetría armoniosa a la composición. La representación de él es muy realista, fijen otra vez el puente nasal hundido, la procedencia frontal, el acortamiento de los miembros. Fíjense cómo él y su hijo varón están representados de un color más oscuro que el de su esposa. Esta era una especie de convención artística estándar que se utilizaba para indicar el género y el estatus, ya que reflejaba el hecho que las mujeres de alto rango permanecían en el interior de las casas, por lo tanto no se exponían al sol y tenían una piel de color claro, en tanto que los varones, que eran los que salían a trabajar, eran los que se tostaban. Volvamos a las meninas. El tema central es el retrato de la infanta Margarita de Austria, la hija de Felipe IV, que está en primer plano, rodeada por las meninas, que son sus sirvientas, aunque también, por supuesto, en el cuadro aparecen otros personajes. Por empezar está el propio pintor, acá está Diego Velázquez, que luce la cruz de Santiago en su pecho, que en realidad fue incluida tardíamente en el cuadro, porque fue después que le otorgaron esa orden. A la izquierda de la infanta está Isabel de Velasco, una de las damas de honor,
Y a la derecha está otra de las damas de honor, a la derecha de la infanta, que es María Agustina Sarmiento de Sotomayor. Le está ofreciendo agua en un búcaro. Y en el extremo derecho del cuadro, como decíamos, hay dos enanos. Una de ellas es Mari Barbola, de origen alemán, la dama de cámara principal de la princesa, un personaje muy importante, que como ven tiene todas las características de la condroplasia. Otra vez, frente prominente, puente nasal hundido, hipoplasia facial, extremidades cortas. Y el otro es Nicolásito Pertusato, sirviente principal de la Cámara del Rey, personaje muy importante, que como ven es un enano proporcionado, este es un enano hipofisario, y otra vez aparece un animal, en este caso un perro, con quien Nicolásito está jugando. Acá tenemos otro tipo de enanismo. El autor del cuadro, Eduardo Zamacois, es considerado el primer artista vasco de éxito internacional. En este cuadro representa una escena muy anterior al año en el que está pintado este cuadro. Parece una escena del siglo XVII y el cuadro fue pintado en la segunda mitad del siglo XIX. Se llama El favorito del rey. Y este favorito está bajando la escalera en forma parsimoniosa, también es un enano. Es un enano desproporcionado, pero fíjense que su desproporción es distinta a la que venimos viendo hasta ahora, ya que en este caso el tronco es desproporcionadamente corto con respecto a las extremidades, que comparadas con los que están al lado son de tamaño normal, y prácticamente no hay cuello. Este es otro cuadro del mismo pintor, titulado Bufones jugando al colloné, un juego parecido a las bochas, que se presenta el mismo tipo de enanismo. Extremidades normales, tronco estrecho, sin cuello. Es una enfermedad distinta. Y esta enfermedad fue descrita por un destacado pediatra uruguayo. Esta es la enfermedad de Morquio. Es una mucopolisacaridosis que lleva el nombre de este gran pediatra. Las mucopolisacaridosis son un grupo de enfermedades metabólicas, hereditarias, que se incluye dentro de las tesaurismosis, porque son enfermedades en las que se deposita una sustancia que es la que provoca la enfermedad. Hay un mal funcionamiento de algunas enzimas necesarias para el metabolismo de los glucosaminoglucanos, que son los que ayudan a formar, entre otras cosas, el hueso y el cartílago, los tendones, la córnea, tejido conectivo. Y la falla de estas enzimas provoca la acumulación anormal de estos glucosaminoglucanos dentro de las células, lo que provoca daños celulares permanentes y progresivos. En general, a diferencia de la condroplasia, muchos acompañan de una alteración en el desarrollo mental. Hay 7 tipos distintos de mucopolisacaridosis. La enfermedad de Morquio es el tipo 4, de la que hay 2 tipos, el tipo A y el tipo B. El tipo A es la forma más común y además la más grave. Es mucho menos frecuente, como ven, que la condroplasia, pero es mucho más grave que la condroplasia. Radiológicamente lo que se destaca es que son muy pequeñas las epífisis de las cabezas femorales, una marcada hipoplasia del ilion, hay un genovalgo con alteraciones en las metáfisis, otra vez hay platispondilia, fíjense las vértebras chatas, además tiene metacarpianos cortos. Hay un estrechamiento de la unión cráneo-cervical, que a veces, como ven acá, provoca compresión medular, que muchas veces deja a los pacientes parapléjicos.
Pasamos a otro tipo de enanismo. Esta niña fue retratada por otro pintor español del barroco, Juan Carreño, en la época del hijo de Felipe IV, por Carlos II, también un coleccionista compulsivo de enanos. Este es Carlos II, un retrato también de Juan Carreño, llamado El Hechizado. Tenía este aspecto particular, no tenemos mucho tiempo para detenernos en el aspecto de Carlos II, pero algunos sostienen que padecía un síndrome de Klinefelter, una mutación cromosómica que, entre otras cosas, provoca hipogonadismo, ginecomastia, cierto deterioro mental e infertilidad. Es el famoso XXI, la enfermedad genética más común de los varones. Como él era estéril, fue el último representante de los llamados Austria, de la dinastía Habsburgo en España, así que después de él vino toda una lucha que terminó con el ascenso de los Borbones, que todavía están reinando en España, después de él. Juan Carreño era discípulo de Velázquez, de hecho ocupó el puesto de pintor de la Cámara cuando ya gobernaba Carlos II. Como retratista, Carreño fue un continuador de lo que se llama el estilo velasqueño, con la misma sobriedad. Este cuadro está pintado 25 años después de Las Meninas, y en realidad el personaje retratado tal vez nos llama más la atención por su obesidad que por su talla. Sabemos quién era: Eugenia Martínez Vallejo, nacida en Burgos. En este momento tenía 6 años y pesaba casi 70 kilos. Fue llevada a Madrid y presentada ante el rey como un prodigio de la naturaleza, fíjense, su sobrenombre, la Monstra, y por supuesto se sumó a la colección de locos, bufones, enanos y gente deforme de Carlos II, quien enseguida la empezó a exhibir en las fiestas palaciegas, donde además fue un éxito porque a las damas de la corte les gustaba mostrarse al lado de ella para resaltar la finura de sus talles comparados con las de la pobre niña. Eugenia fue retratada varias veces mientras estuvo en la corte, tanto en dibujos como en grabados y pinturas, aunque son 2 los cuadros que hoy están en el Museo del Prado, los que nos permiten conocerla con gran detalle. Carlos II le encargó a Carreño que haga 2 retratos de la Monstra. Uno es este, que se conoce como la Monstra vestida, y el otro es la Monstra desnuda. En este ya está vestida con un rico y fino vestido rojo que le regaló el propio rey. Fíjense que en cada una de sus manos sostiene una manzana, una fruta, signo de su apetito insaciable. El otro es un desnudo, en el que Eugenia aparece representada al modo de Baco, dios del vino. Hay un racimo de uvas encima de este bloque de piedra, y ella sostiene una rama de parra cuyas hojas cubren sus genitales. En ambos cuadros se aprecia un ligero estrabismo. Carreño parece retratar a Eugenia con cierta ternura y delicadeza, tal vez como lo hubiera hecho su maestro Velázquez. Hay varias hipótesis sobre esta enfermedad. El primero que intentó hacer un diagnóstico retrospectivo fue Gregorio Marañón. Él propuso que se trataba de la primera representación de un síndrome de Cushing, pero la última que apareció, y que hoy es la más aceptada, apareció en el año 2005, hace relativamente poco, y fue cuando fue reportada como un caso de síndrome de Prader-Willi. Acá hay una niña que padece el síndrome actual, para que ustedes vean la semejanza. Es también una enfermedad genética que afecta al sistema nervioso central, particularmente el hipotálamo,
y además de la obesidad y la baja talla, se acompaña de hipotonía, de la falta de tono muscular, se asocia a hipomencia, bajo grado del desarrollo intelectual, y también a hipogenitalismo. Tienen manos pequeñas, ojos pequeños, boca pequeña, tal cual está representada por Carreño. Como les decía, es una alteración de la función hipotalámica de causa genética, fue descrita por estos autores suizos, adopta el nombre de Prader-Willi, es la causa más común de obesidad genética, ya se manifiesta en la lactancia, con hipotonía, dificultad para succionar, bueno, hay retraso psicomotor, intelectual, incluso hay alteraciones del comportamiento, hay una deficiente producción de hormonas del eje hipotálamo-hipofisario, que ocasiona, como ven, varias alteraciones metabólicas, alteraciones del sueño, de la temperatura, etc. Se acompaña también de varias alteraciones radiológicas, pero tal vez lo que predomina son las alteraciones articulares por el exceso de peso. Miren las partes blandas, ¿sí? La obesidad de estas pacientes. Lo que se ve como manifestación más característica son las alteraciones por sobrecarga de las articulaciones y también una escoliosis. Para terminar, les quiero presentar a Henri de Toulouse-Lautrec, un hombre que nació en una familia noble, su padre era un conde, él mismo nació en un castillo, pero por una alteración física se sintió rechazado por el mundo de la aristocracia al que pertenecía y por los salones más elegantes de París, y se refugió en el ambiente de la noche, de la marginalidad, de los vicios, los cabarets, los prostíbulos. Se convirtió en una especie de marginal del submundo inmoral de la Belle Époque parisina, ese mundo en el que él se sintió cómodo, porque es donde fue aceptado, tuvo un gran costo para él, que fue el alcoholismo, derivó en delirios, depresión, un rápido deterioro de su salud que lo condenó a morir a los 37 años. Pero así todo, llegó a ser uno de los grandes pintores de la historia. Toulouse-Lautrec pintó el mundo en el que vivía, son famosos sus carteles que hacía para conocidos cabarets parisinos, y escenas que ocurrían dentro de los prostíbulos, tanto en los salones como en las habitaciones, e incluso en las inspecciones médicas. Ustedes saben que las prostitutas eran sometidas a, les diría, brutales inspecciones por médicos que buscaban manifestaciones de enfermedades venéreas. Si se las encontraban eran recluidas, incluso a veces en cárceles. Inspecciones médicas que por supuesto no se hacían en los clientes. También Toulouse-Lautrec retrató los vicios de los personajes de su mundo, el alcoholismo, las noches tristes, depresivas. Y él no pintaba enanos, salvo a sí mismo, porque él era un enano, por una enfermedad que se le manifestó en su infancia, una enfermedad que afecta el desarrollo de los huesos. Sufrió fracturas siendo niño que le impidieron seguir creciendo. Y como el resto de su cuerpo se desarrolló con normalidad, su imagen es desproporcionada. Él se retrató varias veces, este es un autorretrato, acá tienen otro más realista, autorretrato también. En esta fotografía, donde está al lado de una persona de talla normal, y uno de sus famosos carteles, en este caso del Moulin Rouge, podemos apreciar
su baja estatura. Hacer un diagnóstico retrospectivo es muy difícil, hasta muchas veces osado, les diría. No se hizo un diagnóstico de su enfermedad mientras él vivía, no hay nada publicado al respecto, pero dos franceses describieron en la década de 1960 una enfermedad, y 2 años más tarde ellos mismos publicaron un artículo en la que le atribuyen esa enfermedad a Toulouse-Lautrec. Se trata de la pignoisostosis, una enfermedad también genética autosómica recesiva. También la conocemos como enfermedad de Maroteau-Lamy, por los dos autores franceses que la describieron a principios de la década del 60. Como ven, es una enfermedad bastante rara, tiene un importante aumento de la densidad ósea, se acompaña de enanismo. El hueso, a pesar de ser tan denso radiográficamente, es un hueso frágil, por eso ocurren fracturas, habitualmente de miembros inferiores, que es lo que provoca la detención del crecimiento de los huesos. Acá ven una radiografía de un paciente con pignoisostosis, fíjense la alta densidad ósea y las fracturas, acá hay una secuela de otra. Muchas veces los huesos curan incurvados y por esto la talla es menor. Este es un montaje fotográfico de Toulouse-Lautrec de 1894, y quise terminar esta presentación con él para mostrar también cómo las enfermedades, en este caso el enanismo, no solo son el objeto del arte, sino que muchas veces son las que incitan la producción artística. Y Toulouse-Lautrec lo dijo muy bien: pensar que nunca habría pintado si mis piernas hubieran sido un poco más largas. Efectivamente, si hubiese tenido las piernas un poco más largas, como él dice, su vida habría sido muy distinta, hubiera pertenecido a la nobleza, seguramente se habría dedicado a otra cosa, seguramente hoy nosotros no hubiéramos sabido quién fue. Recuerden que él provenía de una familia noble. Y si no hubiera sido un personaje marginal, no hubiese vivido ni retratado con tanta sensibilidad el bajo mundo parisino de la época que él nos ayudó a conocer. En definitiva, podemos decir que su biografía es una prueba de que no se trata de las cartas que le tocan a uno, sino de cómo uno juega las cartas que le tocan. Muchas gracias por su atención. Excelente, doctor Bussi. Muchísimas gracias por su tan linda presentación y tan bien ilustrada. Que empezamos casi como un juego hace 3 años, además de ser divertida, porque uno en realidad está jugando, uno nunca tiene la certeza absoluta de lo que dice pueda ser cierto, pero después aparece todo esto, ¿no? Colegas especialistas en distintas áreas que son muy ajenas a la actividad propia, que hacen que cada vez que yo me refiero a algo de esto, termino enriquecido muchísimo. Así que para mí ha sido un verdadero placer. Esperamos seguirlo viendo, doctor. Queremos recordarle lo que dijimos, que el 23 tendremos una sesión extraordinaria de homenaje a José Enrique Rodó, y anunciarles que, como ustedes ya sabrán, este año tenemos elecciones y esa instancia va a ser comunicada oportunamente. Muchas gracias por su participación en el día de hoy y será hasta el 23 entonces. Buenas tardes y gracias a todos. Buenas tardes, muchas gracias. Adiós.